el mundo ha venido evolucionando de una manera tan vertiginosa que hay situaciones que uno no puede dominar y que debe buscar la forma, más bien, de acondicionarse a ellas para seguir vigente. Y uno de esos elementos relacionados con nuestra profesión es precisamente la aplicación de estándares internacionales que van en dirección de buscar un lenguaje común que permita el desarrollo de los negocios. Esto no tiene nada que ver con nacionalismos ni multinacionalismos. Esa discusión es de otro plano. El contador público está hecho es para pensar, para analizar, para trascender. Hoy nuestro país ha suscrito en más o menos 14 tratados de libre comercio que incluyen a más de 100 países y grupos de países, en donde casi que en un 97% aplican estándares internacionales de contabilidad y de aseguramiento de la información. En Latinoamérica el único país que no lo hace es Colombia. Colombia tiene que vincularse a estas prácticas contables de aplicación mundial. Entonces, miren, en materia de estándares relacionados con la información hay fundamentalmente 3 emisores. Está el IASMI, que produce estándares internacionales de información financiera, que son las normas internacionales de información financiera o IFRS, y el mismo estándar pero con menos revelaciones, que es el que se ha diseñado para las pymes. Hay otro emisor, que es el que produce las normas internacionales de auditoría, los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento, ese es IFAC, pero también tiene un comité de normas contables, pero para el sector público. Comúnmente las escuchamos como, por su nombre en inglés, IPSAS, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Hay otro emisor que produce también estándares de auditoría, pero auditoría del sector público, que es una organización mundial que agremia a las contralorías del mundo, por plantearla así. En todas partes no son contralorías, ustedes lo saben como yo. Hay tribunales de cuentas, hay cortes de cuentas. En Colombia hay es contraloría, hay otros países, incluso en Latinoamérica, donde se denominan es auditorías. Ellos se agremian en una organización que se llama INTOSAI y produce unos estándares de auditoría para el sector público. Son las normas internacionales de auditoría gubernamentales, las pueden consultar. Entonces, para el mandato que da la ley 1314, pues uno entra en esta revisión. Miren, este mapa es oficial de IASMI. Lo que está con blanco, pues son países que pues hasta ahora están en ese proceso de evaluar. Los que están con azul son los que ya aplican un estándar, y los que están con gris son los que no están vinculados a estos procesos. Eso ya lo que tiene que ver con Colombia, incluso hemos conversado ya con IASMI para que lo que tiene que ver con Colombia, eso cambie de color. En mi opinión, digo, cualquiera de ellas es hacer convergencia. Convergencia es un concepto genérico y se puede hacer convergencia adoptando, ajustando, adaptando o armonizando. De todas maneras, eso es una discusión allí más bien como de carácter conceptual, que yo no sé si eso nos irá a resolver algo o no entrar en esa discusión, pero bueno, para plantearlo un poco, para ir creando al mismo tiempo el contexto. Y hay varias formas de aplicación en ese sentido, obligatoriamente, y otra forma es mediante una aplicación voluntaria anticipada para efectos de que empresas, sobre todo, que consolidan información teniendo aquí filiales, tengan que reportarle a sus matrices. Aquí ya se expidieron unos decretos en ese sentido. Se expide en el 2009 la ley 1314. Bueno, esa ley 1314, esa ley en esencia lo que hace es ordenar que en Colombia se lleve a cabo un proceso de convergencia a estándares internacionales, y en ese sentido los órganos de la profesión tienen que transformarse para adecuarse a la aplicación, al desarrollo de ese proceso.
Entonces establece esa ley que son autoridades en términos de normalización. El Consejo Técnico no va a expedir ninguna norma. No es regulador. El que expide normas es el regulador. Ese es el gobierno, dice la ley, a través de los Ministerios de Comercio y de Hacienda. El Consejo Técnico es un normalizador. Le presentará los proyectos al gobierno. Y esa normalización y esa regulación tendrá una vigilancia que se ejercerá a través de las superintendencias y en lo disciplinario por la Junta Central de Contadores. Se construye un direccionamiento estratégico que se pone en discusión pública, se le presenta al gobierno en junio del 2011, en donde se le dice cuál será el modelo de convergencia que se va a llevar a cabo. Eso se apoya con unos comités técnicos ad honorem que se crearon y que estuvo trabajando en este desarrollo del sector real por la Superintendencia de Sociedades, del sector financiero, ese lo coordinó fue la Asociación Bancaria, del sector solidario a través del gremio, la Confederación de Cooperativas, Confecop, un comité de expertos tributarios, un comité de aseguramiento, de expertos en auditoría, una mesa educativa para efectos de cumplir el mandato que está allí en el numeral 12 del artículo 8º, y ese lo coordino de manera directa con los programas y facultades de contaduría pública, y un comité asesor de IFRS. Cada uno de ellos rinde sus informes y al mismo tiempo se le solicita a los diferentes órganos de vigilancia y de la economía que lleven a cabo un proceso de medición de impactos de la aplicación de los estándares. Lo hace la Superintendencia Financiera, lo hizo la Superintendencia de Sociedades, también lo hizo la Superintendencia de Servicios Públicos, de igual manera la Supersolidaria en coordinación con la Confederación de Cooperativas. Y con eso se construye entonces un modelo de convergencia. Se definen entonces 3 grupos, con unas características para cada grupo. Un grupo 1, en donde se incluyen las empresas, las organizaciones de comercio, es decir, no generalizar en personas jurídicas necesariamente. Se le llama en el contexto internacional entidades, lo que pasa es que uno relaciona mucho el concepto de entidades como si fuera del sector público. Aquí ya tendremos que reconstruir ese concepto. Entonces, pertenecen a ese grupo 1 entidades de interés público que participan en el mercado de valores, bien sea negociando títulos de patrimonio, acciones, o títulos de deuda, bonos. Las matrices y que en su caso apliquen estándares, matrices que sean del exterior, que tengan en Colombia filiales, también estas filiales tendrán que integrar el grupo 1 para efectos de garantizar el concepto de la uniformidad o que lleven a cabo actividades de comercio internacional. Ese grupo 1 aplicará lo que se llama Normas Internacional de Información Financiera, o IFRS, es la sigla en inglés. Un grupo 2, para plantearlo de una manera sencilla, los que no cumplan con las características del grupo 1. Eso está desarrollado, pero para no plantear todo ese poco de cosas, a mí me parece que es mucho más fácil decir, ¿quiénes integran el grupo 2? Los que no cumplen con las características del grupo 1, y así nos desenredamos mejor. Es el grupo 2 que se conoce más en nuestro lenguaje como las pymes. Aplicarán un estándar que su base es los IFRS, pero tienen menos revelaciones. Y un grupo 3, que es el de las microempresas. Eso sí es una norma por completo de construcción nacional, pero que tiene que conservar el mismo esquema de los grupos anteriores, porque es que la ley dice que tiene que ser un sistema homogéneo. ¿Qué se le propone al gobierno en ese grupo 3? Que ya el lunes se le entregó la propuesta, el lunes que acabó de pasar, ya se le entregó la propuesta al gobierno. Esas microempresas solo están obligadas a presentar 2 estados sencillos, el de situación y el de resultados. Entonces, en materia de estándares de aseguramiento para el grupo 1 y 2, se aplicarán los estándares de aseguramiento emitidos por IFAC. Ahí es donde digo
que eso va a afectar la profesión. Va a afectar la profesión en lo que tiene que ver con su facultad de ejercer control, porque son estándares diseñados para hacer auditoría financiera. Con todo este planteamiento, aquí hay un tema que es complicado con el sector solidario, porque hay unas normas, hay unos estándares que es la NIC 32 y la interpretación 2, en el sentido de que considera que los aportes sociales son pasivos. En la legislación se consideran como patrimonio. Eso está ahí contradicho. ¿Qué dice el gremio? Plantea 3 alternativas. Que no se aplique. Eso sí queda por completo descartado. Porque la aplicación es para todo el país y para todas las organizaciones independientemente de su condición o naturaleza. Que se hagan algunas adecuaciones en el ordenamiento jurídico. O que se dé un plazo de ajuste o de transición suficiente para que las cooperativas se fortalezcan en ese sentido y pueda haber allí un registro que soporte ese cambio de consideración de patrimonio como un pasivo. Ya el Consejo Técnico le dijo al gobierno que en ese sentido el sector solidario, que es vigilado por la Superintendencia Financiera, tendrá que aplicar los estándares de la misma manera como lo aplicará todo el sector financiero. Ya con base en lo que planteamos, hemos llegado ahora a definir un cronograma, que es el que aquí está. ¿Qué es lo que está entonces ya definido? Ese grupo 1, con las características que tiene, que va a aplicar los IFRS y las normas de aseguramiento de IFAC, el gobierno, antes del 31 de diciembre, debe expedir una norma donde diga que pone en vigencia en Colombia los estándares internacionales de contabilidad emitidos por IFAC. Entonces, habrá una preparación obligatoria a partir de la mala experiencia que tuvimos con la aplicación voluntaria. Se define un año de preparación obligatoria. ¿Qué va a pasar aquí? Que las superintendencias, cada una en su ramo, va a definir unas actividades y fechas precisas para que esas entidades del grupo 1 se preparen para cuando ya la aplicación sea total en Colombia. Luego habrá un año de transición durante el año 2014 para el grupo 1, un año de transición durante el año 2014, donde se llegará a tener un estado de situación con base en los estándares y se dejará de aplicar la norma local, la que le corresponda. Tendrá que llevar 2 contabilidades, una en estándares internacionales y otra en norma local. Todos los efectos fiscales en ese año 2014 se van a calcular con base en la norma local, porque aquí lo que se busca es solamente llegar al 31 de diciembre de 2014 con un estado financiero con base en estándares internacionales, porque ese será el que se va a comparar con el que se lleve a cabo ya sí propiamente a partir del 1 de enero del 2015 y llegar al 31 de diciembre del 2015 con una contabilidad únicamente con base en estándares y ya se podrá comparar con el balance que dejó al 31 de diciembre del 2014. El grupo 2 se demora un año más, hasta el 2016. Se pondrán en vigencia esos estándares de las pymes el año entrante. Pero ya en unos 15 o 20 días, antes de que termine octubre, ya se publicarán para discutirlos a través de la página del Consejo Técnico. Las microempresas tienen el mismo cronograma del grupo 1. Ya se le presentó al gobierno, como les dije, expedirá esa norma antes del 31 de diciembre, ese sí, ahí no lo pondrá en vigencia, ahí sí expedirá la norma, porque ese no es un estándar internacional, es una norma local que se ha hecho, sencilla, simple, si la quieren denominar así, que no es peyorativo el planteamiento, para buscar con ello apoyar los programas de formalización empresarial.
Durante el año 2013 se llevará a cabo una preparación obligatoria. Aquí se presentará un caso en el siguiente sentido, que podrá llevar dos contabilidad si, aún siendo informal, llevaba contabilidad con base en el decreto 2649. Porque puede llevar la contabilidad pero no cumplir con sus obligaciones. Entonces, en ese sentido, el sistema contable que va a dejar es ese, para luego asumir formalmente el de esta norma de información financiera que va a expedir el gobierno, mucho más sencilla, más simple. Aquí no será que dejará de aplicar la que desde el 12 de octubre de 1492 está aplicando para aplicar el estándar, porque este no es un estándar. No es un estándar, son criterios homogéneos, porque así lo impone la ley, pero un desarrollo sencillo. Una transición a partir del 1 de enero del 2014 para llegar a tener un balance el 31 de diciembre que le permita hacerlo comparativo con el que ya de una manera obligatoria empiece a aplicar a partir del 1 de enero del 2015. Son los cronogramas que ya oficialmente definió el gobierno. Modifican unos que se conocían hasta el mes pasado. Bueno, hay un modelo para esa transición y preparación obligatoria que yo sugiero pueden tener en cuenta, y es una circular que expidió la Superintendencia de Sociedades, en donde se establecen unas etapas para adecuarlo. A nosotros nos ha parecido que es un trabajo que ellos plantearon allí muy juicioso, conveniente, que se puede adecuar, que no necesariamente lo tienen que hacer al pie de la letra, pero que les puede servir de base como guía para definir su plan de preparación. Yo los invito más bien a que entren a la página de la Superintendencia de Sociedades, ahí está esa circular, relacionada con la aplicación obligatoria. Establecieron 3 etapas, una de planeación, y allí están las actividades a cumplir, una segunda etapa de transición, pues no atiendan el título, sino más bien las actividades que allí se plantean y las adecúan a sus propias necesidades. La discusión que ahora sigue y que se tendrá que dar hay algo que se llama la comisión intersectorial, que las integran todos los superintendentes, los 2 ministros, el presidente del Consejo Técnico, el Contador General de la Nación, y desde donde se trazan pues guías, líneas de acción, políticas para todo este proceso, que es el que se relaciona con las empresas del gobierno. ¿Qué va a pasar ahí? Porque yo les decía hace un rato, les mencioné muchas empresas públicas, EPM, ISA, ISAGEN, Ecopetrol, son empresas públicas que están compitiendo en el exterior y que en ese caso allá las filiales que lleguen a crear tienen que aplicar estándares internacionales. Eso habrá que discutirse aquí, que es lo que aquí denominamos en nuestra estructura del Estado las empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Será que siguen aplicando el modelo de la Contaduría General de la Nación? Eso no lo puede resolver el Consejo Técnico. Yo tengo una interpretación, y ahí en ese sentido el tema está resuelto. Lo que pasa es que como somos lo que somos, y nos gusta discutir, muy seguramente que ahí se va a dar una discusión. La solución está contenida en la Ley 489. El artículo 87 de esa ley establece que las empresas industriales y comerciales del Estado, como integrantes de la rama ejecutiva del poder público, salvo disposición legal en contrario, gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución política y las leyes le confieren a la nación y a las entidades territoriales. No obstante, las empresas industriales y comerciales del Estado, que por razón de su objeto compitan con empresas privadas, no podrán ejercer aquellas prerrogativas y privilegios. ¿Eso qué es? Que se tienen que comportar conforme se comporta el particular. Es necesario aprender, le leí a alguien, es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos. Tiene que ver conmigo y que quería compartir con ustedes, es lo que les acabo de plantear. Les agradezco mucho, muy amables.